La cámara que tú necesitas para empezar como fotógrafo, para empezar a estudiar y practicar el modo manual y las diferentes técnicas compositivas, no es una cámara compacta ni una cámara bridge, sino sería una cámara DSLR o una cámara mirrorless. Te voy a explicar un poco las diferencias entre estas cámaras para que cuando tú elijas tu primera cámara no te equivoques y no te encuentres con una cámara que no te permita avanzar y aprender de una manera adecuada. Para empezar, tienes que tener en cuenta que si tú buscas cámara de inicio para la fotografía, te pueden salir varios tipos de cámaras. Estos tipos de cámaras pueden ser de este estilo, la típica cámara que sería pues una cámara profesional, que te imaginas a un fotógrafo y te lo imaginas con una cámara de este estilo, ¿vale? Que suelen ser grandes, tienen objetivos grandes y tienen una carcasa bastante grande con muchos botones. Y luego puedes encontrarte con otras cámaras, como puede ser el hecho de la cámara bridge, que estaríamos hablando de este tipo de cámaras, o de las cámaras compactas, que serían este tipo de cámaras. Tienes que tener en cuenta que las bridge tienen la limitación de que aunque son cámaras que son similares a una DSLR, que serían esta cámara de aquí, ¿vale? Como la primera que hemos visto, el problema es que la bridge no te permite cambiar el objetivo y muchas veces este objetivo es un objetivo muy para todo, y al ser muy para todo no es bueno en nada, aunque es válido para todo. Muchas veces las cámaras bridge no tienen suficientes botones y ruedas que te permitan ajustar los diferentes parámetros del modo manual, por lo que no vas a aprender con tanta facilidad y con tanta capacidad de luego en el futuro utilizar bien una cámara profesional, porque tendrás diferentes limitaciones que te harán ir por los menús a la hora de elegir estos parámetros. Por la parte de las cámaras compactas nos encontraremos con algo parecido, ¿vale? Las cámaras compactas tendrán un dial para seleccionar el modo en el que estamos de cámara, que puede ser vídeo, foto en manual, foto en automático, PS y otros diferentes modos que te permitirán hacer diferentes tipos de tomas, pero fuera de ese solamente tendrás el botón de hacer fotos, el botón de grabar y el botón del zoom. Con esos botones no vamos a ser capaces de aprender adecuadamente a hacer una buena foto. Y si lo conseguimos, va a ser mucho más tedioso y mucho más lento a la hora de nosotros poder hacer una sesión, tanto sea de paisaje, de macro, de producto, incluso de retrato, y que esa sesión sea eficaz. Entonces, el tipo de cámara al que tienes que ir tiene que ser de este tipo, ¿vale? Y de este tipo, cámaras, digamos, más profesionales, que lo que tienen, si te fijas en esta página que podemos ver de Sony, nos encontramos que una cámara más profesional, que no vamos a ir a una cámara profesional, sino que vamos a ir a una cámara profesional, pero pack de inicio. Es una cámara más barata, con unas prestaciones más modestas, pero que va a tener todo lo que requieres para poder aprender. Lo cual es, para empezar, que tenga un visor. Con el visor vamos a aprender muchas cosas a la hora de encuadrar. Pasamos de mirar el mundo con nuestros ojos a mirarlo por el tamaño que nos permite verlo ese visor, consiguiendo ese recuadro del mundo que nosotros realmente vamos a capturar en nuestras imágenes. Y de esa manera aprendes a convertir tu mirada, que es periférica y amplia, en una mirada más selectiva, mirando por el visor. Aparte del visor, tiene que tener diferentes ruedas. Si te fijas, esta cámara de aquí, podemos ver que tiene por arriba un selector de modo. Tendríamos el modo manual, el modo S, el modo A, el modo P, el modo auto, el modo SCN, el modo panorámica, el modo vídeo y los modos personalizados 1 y 2. Las cámaras de inicio buenas tienen que tener este selector y aparte de eso tienen que tener un selector de ISO, preferentemente. A veces hay cámaras que no tienen el selector de ISO, pero puedes mover el ISO fácilmente con un cambio dentro de los ajustes. Digamos, igual tienes un punto en el que pulsas y puedes mover el ISO, ¿vale? Pero es algo fácil de acceder. En cambio, parámetros como puede ser la apertura y la velocidad de obturación sí que es importante que tengan su propia rueda, como puede ser esta rueda de aquí delante o puede ser esta rueda de aquí detrás y esta rueda de aquí arriba. Con 3 ruedas, incluso utilizando también esta rueda de aquí, 3 ruedas te permiten mover ISO, velocidad y apertura. Con ISO, velocidad y apertura tú puedes hacer una foto muy ágil en la que tú lo que haces es, miras la escena. La escena quieres que tenga mayor profundidad de campo. Puedes modificar rápidamente los ajustes. Quieres que la escena tenga más luz, pero quieres que la profundidad de campo se reduzca para tener el fondo desenfocado. Todo esto lo puedes ver en otros vídeos que tengo explicando cada una de estas cosas. Pero aquí no te lo voy a explicar. Aquí estamos hablando de cómo elegir cámara. Y tienes que saber que tu cámara
puede cumplir con todos estos requisitos. Si no los tiene, te encontrarás con una cámara como la compacta o como la bridge que no te permitirán hacer esos ajustes rápidos. Tendrás que moverte por el menú y clicar en la pantalla para ajustar individualmente cada parámetro de una manera más lenta y menos directa, por lo que tu capacidad de en el futuro ir agilizando estos procesos y ser más rápido no será tan alta, ¿vale? Entonces, para empezar, tiene que ser una cámara de este estilo. Aparte de esto, tienes que tener en cuenta que las cámaras de inicio que serían apropiadas si lo que quieres es ser fotógrafo, si quieres dedicarte a ello o si quieres hacerlo como hobby pero quieres avanzar en un estilo y elegir una de las ramas posibles que tienes de la fotografía, es importante que tengas la posibilidad de cambiar los objetivos, ya que los objetivos son una parte muy importante a la hora de tú hacer fotos, porque el encuadre, el recuadro del mundo que tú vas a capturar va a ser diferente en una cámara que tiene un objetivo que en una cámara al que le pones otro objetivo. No es hacer zoom, es unos van a tener un zoom mayor, otros van a tener un zoom menor y dentro de esos habrá algunos que tengan un rango de zoom, para que entendáis vosotros. Y esto únicamente lo vas a poder mejorar en el caso de que tu cámara tenga la posibilidad de cambiar objetivos. Aparte de esto, tienes que tener en cuenta que las bridge y las cámaras compactas tienen la desventaja de que muchas veces la batería es interna. No puedes cambiarles las baterías y en el caso de que sí puedas cambiarle las baterías, estamos hablando de cámaras que tienen unas prestaciones bastante reducidas y bastante difíciles de agrandar. Igual no tienen tantos accesorios, igual no tienen disparador remoto, igual no tienen aplicaciones para usar con el móvil, igual no son tan cómodas a la hora de utilizarlas para diferentes fines. Entonces, el resumen de todo esto es que debes de evitar las cámaras bridge, las cámaras compactas y buscar una cámara mirrorless o una cámara DSLR. Y llegado a este punto quiero que entiendas una cosa. Hay una gran diferencia entre una cámara mirrorless y una cámara DSLR. La cámara mirrorless no tiene un espejo. ¿Qué quiere decir esto? En la cámara mirrorless tú te acercas al visor, que sería este de aquí, y lo que vas a ver va a ser una pantalla que te va a enseñar cómo va a quedar la foto en el momento en el que tú la disparas. De manera que si la foto se ve de una manera, esa foto va a ser tomada con ese aspecto. En cambio, en una cámara DSLR, que serían estas, que son más grandes, tienen una especie de puente por aquí, lo que tienen es un espejo que refleja la luz y miras por el visor la imagen reflejada por un espejo. De manera que lo que tú estás mirando es el mundo como lo miras con tu ojo y no como lo mira la cámara. Por lo que ahí tienes que saber qué parámetros estás utilizando para saber cómo va a quedar esa imagen después de que tú hayas tomado la foto. Así que tenlo en cuenta a la hora de decidir. Y ahora te hablaré de cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de estos modos, porque dirás, obviamente, lo mejor entonces es una cámara mirrorless porque voy a ver cómo sale la foto, en vez de estar imaginándome cómo la foto va a salir. Bueno, es cierto que tú, si tienes una cámara con espejo, lo que vas es a aprender a mirar una escena y pensar, vale, con la luz que hay necesito estos parámetros. Los pones y sacas la foto y tendrás esa capacidad de saber qué parámetros tienes que utilizar. Pero es un poco, desde mi opinión, como cálculo mental. Si tú quieres hacer una ecuación, posiblemente utilices la calculadora en vez de cálculo mental. El cálculo mental está bien para ciertas ocasiones, pero normalmente cuando quieres ser ágil, lo que quieres es que las cosas sean lo más sencillas y fáciles de hacer e intuitivas posibles. Pero hay un pequeño detalle que tienes que tener en cuenta. Nuestros ojos son capaces de ver mucho más rango dinámico que la cámara. Me explico. Yo, con mis ojos, esta zona de aquí la veo perfectamente iluminada y la zona de allí de la ventana la veo perfectamente iluminada. De manera que distingo todo dentro de esos dos rangos en los que hay mucha luz y mucha oscuridad. Pero la cámara de mi móvil, esta zona la ve muy oscura y la zona de la ventana la ve muy iluminada. Porque la cámara no es capaz de ver tantos diferentes rangos de luz y de oscuridad como miran nuestros ojos. Por lo que si tú haces una foto con una cámara DSLR que tiene espejo, puedes ver ciertos detalles que si fuera una cámara sin espejo y miraras directamente el visor, te darías cuenta de que no ves la información que está en lo oscuro y no ves la información que está en lo claro. Y a veces puedes tener en cuenta eso, si lo utilizas en una cámara con espejo, para sacar cierta información, aunque la veas en negro, luego en postproducción, porque la vas a tener en cuenta y eres capaz de componer mejor cuando tus ojos pueden ver las cosas
aunque luego en la cámara no las vayas a ver hasta que no la edites. Entonces, por aquí estaría todo. Piensa que elegir tu primera cámara es importante, pero no es esencial. La primera cámara la utilizarás durante cierto tiempo y llegará un momento en el que la cambies. Pero sí quiero que sepas que es buena idea buscar cámaras de iniciación de segunda mano. Puedes encontrarte incluso cámaras ya más profesionales que sean de segunda mano, que estén al precio de una cámara de inicio. Si tu presupuesto es de 100 euros, posiblemente te quedes un poquillo corto a la hora de conseguir una cámara profesional de segunda mano. Pero si estás ya en un precio de entre 100 y 500, hablamos de 500, 400 euros, puedes encontrar una cámara semiprofesional que sea mucho mejor, que te dé mejor resultado y que no solamente te sirva para empezar, sino que también te sirva para llegar desde este punto de inicio hasta un punto profesional y hacer un buen resultado allí. Así que bueno, esto sería un poco todo. Espero que te haya gustado el vídeo y suscríbete si quieres estar atento de cómo funcionaría esa primera cámara, cómo entender esa primera cámara desde cero para pasar de ser una persona que coge la cámara y no sabe usar más que el automático a ser una persona que es capaz de utilizar todos los modos especiales que tiene nuestra cámara. Nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.